Les recordamos que tenemos nuestro teléfono a disposición de ustedes. Háblenos, pregúntenos, díganos inquietudes, en fin, lo que quieran. El 22 11 90 es el teléfono de Radio Ser. Esta noche Ecocidio se encuentra de gala. Tenemos a un artista, a un escultor, un pintor, a un miembro también del grupo de los 100 y también representante del movimiento antinuclear mexicano, y es ni más ni menos que el señor Feliciano Béjar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mucho gusto, gracias por invitarme, aquí estoy a tus órdenes. Gracias. También se encuentra como siempre Fernando Castro, quien es nuestro coordinador de este programa Ecocidio, y que esta noche pues va a platicar con el señor Feliciano Béjar sobre... el tema es la energía nuclear, si es un problema o una solución energética. También quiero señalar que está con nosotros un miembro destacado del colectivo ecologista Jalisco, gran amigo también, Francisco Pufló Correa, contador público. Buenas noches y bienvenido. ¿Quieres que yo empiece? Fíjate a tu pregunta. Recientemente el gobierno de México invitó a la secretaria de Ecología, a la ministra de Ecología de Suecia. Ella, en la conferencia que dio en la CEDUE, después, cuando el público le pidió que le hizo preguntas, la pregunta más generalizada fue la de ¿qué piensa usted de las plantas nucleares? La señora más o menos en estas palabras dijo lo siguiente: yo era una gran admiradora de la energía nuclear, pero no solamente yo, sino todas las gentes que en el año 55 éramos totalmente pronucleares. Hemos visto que no es el camino correcto para conseguir energía por el precio y por los grandes peligros de ella. Y todos nosotros estamos convencidos que si el mundo marcha con suerte, antes de fin de siglo habrá 2 Chernobyls más. Cuando tú piensas en esto, es de una seriedad tan grande. Yo pensé desde ese momento, puesto que estaba invitada por el presidente de la República, de que habría un cambio y que pensarían en una forma diferente sobre Laguna Verde. Yo estoy escribiendo actualmente en Universal. La semana antepasada dediqué el artículo a lo de Laguna Verde, para lo cual recibí toda clase de información, no solamente mexicana, sino por ejemplo de Washington, me mandan del Senado, los antinucleares, toda la información. Todo el mundo está retrocediendo en la cosa nuclear. Para que te des una idea, en Estados Unidos se han suspendido 160 pedidos que había para plantas nucleares. No sé si voy a recordarme todos los países, pero por ejemplo, Suecia retrocede, Austria, que tenía la planta lista ya para inaugurarse, no la abrirá nunca. Suiza acaba de cerrar la planta más importante, solamente por votación del pueblo. Lo más fabuloso y más de tomarse en cuenta, desde que en Rusia hay más libertad, se han cerrado 3 plantas solamente por votación del pueblo. O sea que es una cosa muy triste que en un país como México, que hablamos de democracia, no se pueda conseguir de que a base de la opinión del pueblo se pare la planta nuclear. Acabo de estar recientemente en Jalapa. El movimiento afortunadamente va creciendo de una forma muy bonita. Ahora, por ejemplo, la Junta de Jalapa no solamente estaban los veracruzanos, sino estaba prácticamente representantes de cada uno de los estados de la República. Estas semanas van a ser de mucho movimiento. El domingo próximo habrá una gran marcha para llegar a Laguna Verde, en la que se va a tratar de ir prácticamente toda la República. Como cosa curiosa, por ejemplo, cada vez que tú anuncias que ha habido un accidente, invariablemente la Comisión Federal de Electricidad nos acusa de exagerados, de mentirosos, de alarmistas, para solamente 2 semanas después o 3 aceptar efectivamente una falla. Efectivamente hay 6 personas radiadas. No sé si viste todas las declaraciones del nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad, en la que aceptaba de que sí había habido radiados. O sea que yo no me explico por qué, por ejemplo, toda esta gente menor no hace un poco caso de las cosas que el presidente ha dicho tantas veces, diciendo que una de las cosas que debe de hacerse
al pueblo de México es tenerlo bien informado y con la verdad, y creo que eso es muy importante. Claro, porque nos hemos dado cuenta que ha habido bastantes opiniones en contra, bastantes datos verídicos de las fallas que ha habido. Muchos no han salido a la luz pública en México, pero sin embargo sí se han conocido en el extranjero. También, por ejemplo, hace poco se señaló que el programa de emergencia radiológica externo de Laguna Verde es ineficaz e inoperante. ¿Qué podría decirnos? Personalmente varias veces, y lo curioso es, por ejemplo, en las instrucciones que te dan en un folletito, te explican cómo protegerte en caso de que hubiera un accidente. Y las instrucciones son, por ejemplo, cerrar tu casa herméticamente. Ninguna casa del área aquella se puede cerrar herméticamente, porque en primer lugar, por el calor tremendo que hace, están arregladas en tal forma para que haya una ventilación, aún en las casas buenas. O sea que son casas que tienen patio, que no tienen a veces ventana más que la puerta de tela de alambre. La mayor parte de casas de campesinos alrededor de Laguna Verde no tienen puertas ni ventanas. Si hay algún campesino con un poco más de dinero, tiene una tela de alambre. Generalmente son tejas puestas sobre polines de madera o sobre morillos, en las cuales de adrede está hecho para que ventile, es que sería imposible. Y las instrucciones que ellos dan es cerrar tu casa herméticamente, si es posible poner telas de algodón con agua en las puertas, y la otra cosa que es imposible de hacerlo tampoco, te aconsejan que te alejes lo más rápido posible de Laguna Verde. Curiosamente, ninguna de las rancherías ni ninguna de las pequeñas ciudades que hay alrededor de Laguna Verde tienen otra salida que Laguna Verde. O sea que lo único que pueden hacer toda esa gente es regresar a Laguna Verde. Yo quisiera hacer notar, por ejemplo, una cosa que constantemente nos olvidamos. Hasta hoy, los Estados Unidos y Rusia no tienen dónde meter, o sea, no hay ninguna nación en el mundo que sepa qué hacer con los residuos. Los americanos creen que con un costo de 3,000 millones de dólares van a encontrar para fines de siglo un lugar, pero no están tampoco muy seguros. Yo quisiera saber de dónde va México a tener ese tipo de dinero para poder meter. Cuando tú les preguntas a los de la Comisión Federal, siempre te dan resultados de que, por ejemplo, se pueden guardar en la misma planta y que tal vez dentro de 10 años va a encontrarse un medio para deshacerse de ellos. La otra cosa que es muy importante, lo único que tú puedes ocupar los residuos, tú lo sabes, es hacer bombas atómicas. Este mundo ya tiene bastantes bombas atómicas. Sí, es muy riesgoso esto. También se señala que nunca se efectuaron en Laguna Verde las pruebas de las 100 horas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Fíjate, no sabría decírtelo, eso sí, no tengo la información correcta, pero por ejemplo, se dice que ellos han violado totalmente todo el sistema que hay para poder dar un permiso a una planta nuclear. Yo creo que es verdad. Ha habido tal serie de mentiras, de mala información, de negar cosas. La otra cosa que poca gente se fija, pero que para mí es muy serio. Si tú te mandas a hacer una casa con 20 arquitectos, te va a salir mal, te va a fallar. Porque a lo mejor el arquitecto anterior no supo, el próximo arquitecto no supo dónde el anterior puso la tubería. En la planta de Laguna Verde han entrado prácticamente todos los países que están metidos en la cosa nuclear. O sea que ha habido personal hindú por una temporada, después ruso, después americano, después japonés, después francés, después argentino, después brasileño, actualmente español, en fin, de todo esto. Por ejemplo, curiosamente uno de los países que se retira de la cosa nuclear es España y Portugal. Sí. Llegando a un momento en que cuando todo el mundo se está retirando porque saben que está mal, nosotros nos estamos metiendo. Sí, es realmente el problema. Y porque por otro lado señalan los técnicos, por ejemplo, el ingeniero Guerrero Villalobos de la Comisión Federal, que no operar esta planta nucleoeléctrica significaría desperdiciar la gran inversión que en ella se hizo, así como perder entre el 3 y el 6% de la energía que en los próximos años requerirá con urgencia el sistema eléctrico nacional. Fíjate que tú has mencionado una cosa muy, muy importante, muy interesante.
si lo que ellos aceptan que producen va a ser 3 o 6% de electricidad, esto con una campaña de concientización de la población para ahorrar energía, se ahorraría no eso, se ahorraría una cantidad mucho mayor. Esto es otra de las cosas que habló la ministra sueca. Ellos han logrado hacer una reducción del 40%. Y si tú analizas, en México se desperdicia la luz en una forma terrible. Tú vas a poblaciones en las que la luz está encendida día y noche. Sobre todo es muy común en las oficinas del gobierno. Precisamente en una junta con el director de la SEDUE a las 11 del día, que las oficinas dan a un patio con mucha luz. Él hablaba del problema que va a haber escasez de luz, y yo entonces conté los focos y ya había 65 encendidos en ese momento. Y le dije, con una cosa así pues tenemos que tener una necesidad. Pero es muy general, ¿ves? El pueblo mexicano, como nunca había tenido estos problemas, es un pueblo terriblemente desperdiciado de agua, desperdiciado de luz, desperdiciado de toda la naturaleza. Pero estamos llegando a un camino en el que si no haces una cosa para parar esto, vamos efectivamente a un ecocidio. Eso es lo único que vamos. Ahora, la otra cosa que ellos decían, mira, eso de que gastaban mucho dinero, yo creo que ahí ha habido un fraude brutal. En primer lugar, parece que la planta originalmente, el valor de ella iban a ser $480,000. De acuerdo a lo que ellos aceptan, ya van en $5,000 millones. Pero aún así, supongamos que es como si tú te compras un coche muy caro y después te informa a alguien que ese coche te va a explotar y tú dices, pero me costó mucho dinero, tengo que usarlo. Si pasara algo en Laguna Verde, y que es muy fácil que pase y ojalá que no pase, yo soy el primero que abogo para que no pase. En primer lugar, toda la agricultura del estado que más produce en agricultura, que es Veracruz, se acabaría. La otra cosa que nunca lo han querido aceptar, de acuerdo a un estudio que está hecho por la Universidad Nacional de México, si en los días que pasaba un accidente en Laguna Verde hay un norte, esto llegaría hasta la Ciudad de México. En esto, por ejemplo, las contestaciones de las gentes de la Comisión Federal de Electricidad a veces son casi cómicas. Una de ellas fue, por ejemplo, que no había que preocuparse porque la Ciudad de México se puede desalojar en 3 horas. Desaloja la Ciudad de México en 3 horas. Surrealismo. Total. Porque inclusive, tomando una postura lo más progresista en el caso pronuclear, se ve que la planta de Laguna Verde es obsoleta. Yo la otra vez vi una declaración de un profesor norteamericano del MIT llamado Lawrence Linsky, y él señala lo siguiente, que los reactores de agua ligera, como el de Laguna Verde, no son al potencial de la energía nuclear más de lo que era el dirigible Hindenburg al potencial del transporte aéreo. O sea que son, como quien dice, modelos obsoletos. Bueno, tú sabes que ya hay un cambio total, inclusive en la cosa de cómo producir energía nuclear. O sea que nuestra planta, la cual queremos entrar al mundo moderno, ya es tan obsoleta que es como tal vez comparar un arado con un tractor para trabajar el campo. O sea que vamos por un camino totalmente equivocado. Exactamente, definitivamente. Este profesor también señalaba lo que usted señaló, y que el error es persistir por orgullo y por justificar todas esas inversiones que se han hecho en esas estructuras de reactores de agua ligera, ¿verdad? También él señala que hay nuevos reactores que ya tienen una nueva combustión diferente que soporta altas temperaturas, que son suficientemente pequeños y que aseguran que físicamente sea imposible que haya problemas por esas temperaturas. También él dice que son inherentemente seguros, que producen electricidad a menos de la mitad del costo de los reactores actuales. Exacto. Pero que desgraciadamente por la situación de intereses creados, estos no entrarán en el mercado ni siquiera en Estados Unidos hasta dentro de 20 años mínimo. Fíjate, es curioso, pero por ejemplo la mayor parte de plantas del tipo de la nuestra, tanto Filipinas y otros países, han demandado al fabricante, que es la General Electric, por su mal construcción y porque son realmente cosas defectuosas. México, si hubiera podido hacer lo mismo que ha hecho Filipinas, tal vez podríamos con eso pagar un poco de la deuda externa, recuperando a base de demandar a una compañía que ha vendido una planta defectuosa, en lugar de estarla tratando de parchar, porque ahí lo que están haciendo es parcharla por todos lados.
Es cierto. Vamos a ir a un corte comercial y seguimos platicando con nuestro amigo, el señor Feliciano Béjar. Para su banquete de boda, 15 años, graduación o cualquier otro festejo, Salón Baccarat le ofrece más. Más en sus novedosos paquetes de los que usted querrá saber. Más en sus bellas instalaciones y en la calidad de su servicio, alimentos y bebidas. Salón Baccarat tiene capacidad hasta para 400 personas. Pero si usted necesita mayor capacidad, hasta 3,000 personas, también podemos atenderle. Más informes a los teléfonos 470829 y 156645. Para defender nuestro aire, flora, fauna, agua y ambiente. Martes y jueves, de las 8 a las 8:30 de la noche. Lo esperamos en Ecocidio. Aquí estamos nuevamente en su programa Ecocidio y vamos a cederle los micrófonos a nuestro amigo Francisco Pufló Correa para que siga platicando con el señor Feliciano Béjar. Adelante. De alguna que otra forma, hay muchos aspectos por los cuales hay que recalcar la irracionalidad del proyecto Laguna Verde. Esto es, no solo es la neurosis de que pueda haber un accidente como el que hubo hace 3 años en Chernobyl, o no solo es el decir qué vamos a hacer con los desechos, ¿no? ¿Qué nos puede decir en cuanto a la irracionalidad económica de este proyecto? O sea, la irracionalidad que generaría el producir electricidad muy cara. ¿Qué nos puede decir en cuanto a que los desechos radioactivos de los reactores, la posesión por parte de la Comisión Federal de Electricidad estaría violando el Tratado de Tlatelolco firmado por muchos países hace mucho tiempo, previendo a futuro la acción pacífica, ¿no? En cuanto a la energía nuclear? Fíjate, tú has tocado 2 puntos que son muy importantes. Por ejemplo, el costo de toda la cosa nuclear es enorme. Hay una cosa en la que nadie se fija, por ejemplo, una planta nuclear que termina, o sea que tiene una vida como máximo de 30 años, pero cualquier otro tipo de planta tú la puedes dejar abandonada y se quedó y listo. Una planta nuclear tienes que desmontarla. Y actualmente simplemente ahora, el desmontarla costaría mucho más cara que lo que costó hacerla. Si a eso le agregas que si nuestro peso sigue bajando o sigue habiendo esta inflación, pues cuando tengan que desmontarla va a ser terrible. Hay la posibilidad, y todavía es factible hacerlo, de convertirla en gas. Además, curiosamente, muy cercano a la planta pasa una tubería de gas. Yo personalmente, junto con Ofelia Medina, habíamos hecho la propuesta que hacían los ganaderos de Veracruz, que decían que si la planta se cambiara a cosa de gas, ellos aceptarían un impuesto, con lo cual pagar el cambio, para que el gobierno no tuviera que gastar del dinero en cambiarla, esto, o sea, que todo el cambio el gobierno lo podría recuperar. Yo cada día veo mucho más difícil de entender por qué quieren abrir la planta nuclear. Precisamente el Tratado de Tlatelolco te habla de cómo toda la cosa de desperdicio se usa para hacer bombas atómicas, y es para lo único que sirve. Entonces el gobierno ahí está también violando una cosa que ha firmado en contra de la cosa nuclear como guerra. Yo creo que también aquí hay un error tremendo, es por ejemplo, la energía nuclear salió desde luego de una cosa monstruosa, de la guerra. Cuando el mundo estaba atacado y se tenía un miedo tremendo de que Hitler iba a invadir todos lados y los japoneses lo mismo, entonces trató de hacer a ver quién hacía la bomba nuclear lo más pronto posible. O sea que es triste ocupar una cosa que es de un origen tan terrible como lo que pasó con la destrucción de Hiroshima, y que yo por ejemplo, a mí en lo personal, si me dijeras, mira, el riesgo que hay es de que un día explote la planta nuclear de Laguna Verde, y el otro es que no vas a tener electricidad nunca, prefería no tener electricidad nunca. Viendo lo que ha pasado en Rusia,
Tú sabes que, por ejemplo, todavía este año está contaminado todo, todavía este año van a sacar a gentes dañadas, a ver qué haría México como un problema como el de Rusia, que en el futuro va a haber 80,000 enfermos de cáncer. Nosotros no tenemos este tipo de dinero, no tenemos esta preparación para hacer frente en caso de un accidente a una cosa tan terrible como esto. Sí, lo que usted toca es muy importante. Aún persisten los efectos en Chernobyl. Yo estaba leyendo en un periódico del día de hoy sobre que todavía las autoridades ordenaron la evacuación de más de 25 aldeas de Bielorrusia, que está cerca de Chernobyl. Además, se ha informado también que ha habido un aumento abrupto en las tasas de cáncer y una marcada incidencia de horrorosas deformidades en los animales de corral. Y eso ha sido inclusive reportado por TASS, el noticiero ruso. Sí, ves, esto es lo que está pasando en Rusia es una cosa maravillosa. El momento que de pronto el país tiene más libertad de expresión, entonces tienes más información de los verdaderos estragos que hizo Chernobyl. Yo precisamente el año pasado estaba en Europa, invitado para una exposición, y por ejemplo todavía todos los lagos de Italia, cercanos a Suiza, está prohibido pescar, porque todo... A ver qué haríamos en este país cuando de pronto no pudiéramos vender nuestra naranja, nuestras frutas, nuestras verduras, que de eso entra mucho dinero a México, porque nadie las compraría si hay una cosa, aun cuando fuera a veces mínimo la cosa nuclear. En Veracruz se produce mucho de estos alimentos que nadie los compraría precisamente porque estarían dañados. En cuanto a la voz de las poblaciones, tanto en Veracruz como en Puebla, como en Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, todos los estados donde ha habido oposición a este proyecto. En cuanto a esto, ¿qué nos puede comentar sobre el movimiento social contra este proyecto nuclear? Pues mira, el movimiento está creciendo de una forma increíble. Como les decía en un principio, en la última junta en Jalapa, que fue aproximadamente hace un mes y medio, es por primera vez que asisten casi representantes de todos los estados, inclusive estados tan distantes como Chihuahua, como Sonora, vinieron representantes. Estamos dispuestos a una lucha enorme, y aun cuando se dice que ya está funcionando la planta, vamos a tratar de que, desde luego que está está funcionando en una forma de prueba, de que no la pongan en marcha. La población de Veracruz no solamente está totalmente opuesta, sino allí, por ejemplo, los veracruzanos han tenido marchas tanto en Córdoba como en Jalapa, como en la propia Veracruz, de lo más dramático, no tienes idea. Por ejemplo, una marcha en Córdoba en que toda la población protestó, y esto es lo que encuentro un poco difícil de entender de nuestras autoridades. Suponiendo que la planta fuera fabulosa, suponiendo que no hubiera todas estas cosas que han pasado en otros países que muestran que no es el camino correcto, yo creo que simplemente la opinión del pueblo debería de ser respetada, debería de tomársenos en cuenta, debería de hacerse lo que hemos pedido, que se haga una campaña para, habiendo informado bien, que el público opine, se abre o no se abre. Porque nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que inclusive ya hasta esto ha cundido a nivel popular. Hay hasta un luchador por ahí de lucha libre que se llama Ecologista 1, que está también muy opuesto a la situación de Laguna Verde. Es algo muy curioso. Yo no voy muy de acuerdo con él, y tampoco voy muy de acuerdo con Superbarrio, porque tristemente, a pesar de que ahora lo llaman muy popular, pues el origen no es popular. El origen, desde luego, es de las cosas americanas que debemos de evitar. Además, tristemente, el Superbarrio, tú sabes, no lo conozco personalmente así de cara, porque nunca lo he visto más que con la máscara, no sé qué edad tenga, pero es un joven que no inspira a ser súper, porque tiene una pancita y está bien gordito. No voy muy de acuerdo con él. Acaba de haber el festival el domingo pasado, que estuvo muy concurrido, y en ellos estuvieron todas estas personas, pero allí viste tú ya la cosa maravillosa. El pueblo está de pronto despertando, y ya había una asistencia de todo nivel social, o sea, desde
señora muy elegante de las lomas, hasta la gente campesina, todos unidos en una ceremonia para tratar de salvar la tierra, que es muy importante. Es muy importante lo que usted señala, y qué bueno que la gente del pueblo, del grueso de la población, ya está tomando conciencia, ya está queriendo hacer algo para darse cuenta de lo que sucede y oponerse, y lo único que esperamos ahora es que el gobierno escuche esa voz del pueblo. Agradecemos la presencia de nuestro gran amigo, el señor Feliciano Béjar, de Francisco Pufló. Los esperamos en próximas ocasiones aquí, esperamos que no sea la última vez, y nos vemos el próximo martes en su programa ecológico Ecocidio. Buenas noches. Estuvimos en... Muchas gracias, Fernando Castro. Gracias al señor Feliciano Béjar, gracias al señor Fernando Castro. Y antes de terminar con este programa, quisiéramos invitarlos a que vamos a comunicarles que el Instituto Nacional de Investigaciones Apícolas de México invita a su muestra apícola en el Museo Regional el próximo 2 de mayo. El Museo Regional se encuentra precisamente en la calle del Liceo número 60. Por otro lado, también queremos agradecer las llamadas que hemos tenido aquí en el estudio de Radio Ser, en el programa Ecocidio, gracias al licenciado Luis Gudiño, quien nos señalaba que tenía unas preguntas para el señor Feliciano Béjar, y esperamos que el próximo martes 2 de mayo, ojalá tengamos la oportunidad de responderle estas preguntas. Esto es todo, terminamos un espacio más de Ecocidio. Los esperamos, como ya dije, el próximo martes, luego el próximo jueves de 8 a 8:30 de la noche. Buenas noches, que pase usted muy buenas noches. Estuvimos en Ecocidio. Una vez más, expertos ecologistas nos mostraron los problemas de nuestro medio ambiente. Los esperamos martes y jueves a las 8 de la noche. Bienvenidos a Ecocidio. Muy bien, amigos, buenas noches. Un saludo a todos, qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos la importante presencia de algunas personalidades en el mundo ecológico. Tenemos al físico Roberto Toscano, de la Universidad de Guadalajara. Tenemos a María del Rayo Calderón, del colectivo ecologista, y a Francisco Pufló, también ecologista de corazón de aquí de Guadalajara. Vamos a tener también una entrevista, la continuación de una entrevista con Feliciano Béjar, que entre otras cosas acaba de exponer una conferencia aquí en nuestra ciudad. Él es artista, escultor y pintor, miembro del grupo de los 100 y representante del movimiento antinuclear mexicano. Nada más, no tenemos mucho que decir de este amigo, ¿verdad? Bueno, hoy pues su servidor Juan Morales, en ausencia de Fernando Castro, que por motivos inesperados no puede estar con nosotros. ¿Qué les parece si iniciamos con esa entrevista que se le hizo a Feliciano Béjar? Le repetimos, él es artista, escultor y pintor, miembro del grupo de los 100 y representante del movimiento antinuclear mexicano. Esta entrevista fue realizada por Fernando Castro y Francisco Pufló. Vamos a ello. Aquí estamos nuevamente en su programa ecológico Ecocidio. Nos acompaña, como en el programa anterior, el señor Feliciano Béjar, quien es artista, escultor y pintor, miembro del grupo de los 100 y representante del movimiento antinuclear mexicano. Seguimos hablando sobre la energía nuclear, problema o solución, y también nos acompaña el señor contador público Francisco Pufló Correa. Él es miembro del colectivo ecologista Jalisco. Y queremos comenzar platicando, vamos a pasar el micrófono a Francisco, sobre lo que ha aparecido últimamente en una revista de mucha difusión. Señala que hay una situación privilegiada en México, en el lugar donde fue colocada la planta de Laguna Verde, y nosotros consideramos que es dudoso. ¿Cómo ves tú esto, Francisco? Realmente estudios serios de geólogos expertos en la materia hablan de que Laguna Verde, la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, cerca de Palmasola, en el estado de Veracruz, a más o menos 1 hora de distancia de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, está sobre una de las principales fallas geológicas del occidente, del oriente de nuestro país, ¿verdad? Entonces, eso significa que el poner algo tan delicado como un reactor nuclear encima de una zona sísmica es
pues bastante equivocado. ¿Cómo ve usted eso, amigo Feliciano Béjar? Leyendo el artículo te das cuenta de ellos mismos están aceptando cosas que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, dice que la Unión Soviética, a pesar de tener tantos yacimientos de petróleo, ha decidido mejor por dedicarse a la cosa nuclear. Pues esto es mentira. Prueba de ello es que se acaban de suspender 3 plantas y piensan dejar más de ellas. Luego te habla también de la situación privilegiada que va a estar este país. Esto también es una mentira tremenda, puesto que el privilegio que vamos a tener es que vamos a depender en una forma más seria de los Estados Unidos. Nosotros ni tenemos el uranio necesario, ni sabemos prepararlo, tenemos que comprarlo a cualquier otro país, o sea que en cualquier forma estaríamos siempre supervisados por otra gente, o sea que toda nuestra, el privilegio enorme, yo a veces esta gente que escribe esto no lo entiendo. Con mucho tiempo te podías analizar todo lo que están diciendo aquí, son mentiras. Lo principal, y no sé cuándo fue escrito el artículo, desde entonces a esta fecha, estoy buscando la fecha, ha habido en el mundo entero cosas importantísimas en contra de las plantas nucleares. O sea que es junio, junio de 1988, va a ser casi un año. En un año ha habido en el mundo entero una cantidad tremenda de cosas en las cuales los países que anteriormente eran nucleares se han dado cuenta que están en un error tremendo. Mira, por ejemplo, está ahorita en este momento Irlanda preparando una demanda en contra de Inglaterra. Irlanda no tiene plantas nucleares. Inglaterra no ha tenido ningún accidente, sin embargo los niños de la costa irlandesa están haciendo con defectos, o sea, nacen con una pierna menos, y todo el mundo está convencido que es por las plantas nucleares que hay enfrente a las costas de Inglaterra. Esto yo creo que tú también tienes la información, ha salido publicada por todos lados. Es más, los ingleses están actualmente aterrorizados porque ellos que han estado depositando la cosa nuclear en cajas de plomo y que creían que estaban totalmente seguras, ahora tienen dudas de que esto sea correcto y de que pronto a lo mejor lo nuclear saldrá o romperá la cosa de plomo. Fíjate, la situación del país, sobre todo en lo que ha pasado los últimos días con el derrame de petróleo que acaba de pasar, que es una de las tragedias más grandes de Estados Unidos, con lo que acaba de pasar con el submarino atómico enfrente a las costas noruegas. Estamos jugando con una cosa totalmente de tipo diabólico que los humanos no sabemos. Ellos aquí en este artículo te hablan de que las fallas en 3 millas fue por fallas humanas. Entonces quiere decir, y todos lo sabemos, los humanos somos terriblemente llenos de imperfecciones. Entonces quiere decir que ellos mismos están diciendo que va a pasar. Además, tristemente, a pesar de que muchos de los mexicanos se molesten, somos un pueblo un poco desidioso. No tomamos las cosas en serio. Me acuerdo, por ejemplo, con una gravedad enorme, uno de los metros, de los trenes del metro, la Ciudad de México, que tenía un sistema de freno automático, pero por razones extrañas, el maquinista decidió mejor meterle un colchoncito o algo. ¿Te acuerdas de la tragedia tremenda? Y no frenó. Entonces tenemos la manía de, en lugar de apretar 4 tornillos, si tiene la pieza 4 tornillos, apretamos 3 o solamente 2. Yo tendría pavor una planta nuclear abierta, ¿no? Porque en relación con lo que se señalaba, ¿qué problemas causa que esté una planta nuclear como la de Laguna Verde tan cerca de un océano? Por favor. Bueno, toda planta nuclear, todo reactor nuclear, en el momento de estar trabajando, está disipando el calor generado por la acción, por la fisión de los átomos del material radioactivo en cuestión, y está este calor disipándose por medio de agua, ¿verdad? Entonces, este material radioactivo, este uranio, en el caso de esos reactores de Laguna Verde, están aventando radiación, o sea, electrones, al ambiente en donde están siendo enfriados, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el agua que se toma del océano para enfriar los reactores
y se devuelve cuando está caliente, está, digamos, captando radiaciones poquito a poquito. Eso sin tomar en cuenta que hay algún derrame o algún accidente. ¿Qué pasa entonces? Esta agua se va, las olas la llevan lejos, a las costas, a la profundidad. El plancton que está creciendo en el océano asimila esas radiaciones. Los pescaditos, ¿qué les diré? Las crías de la sardina del Golfo se comen este plancton, otro pescado más grande se come estos pescaditos, y mediante la cadena trófica alimenticia se van concentrando grandes cantidades de radiación en el último animal que haya consumido todo esto. O sea, digamos que un pescador capture de 1 kilo, se comió en su vida de 1 año, por ejemplo, 20 kilos de pescaditos, y esos pescaditos se comieron 400 kilos de plancton, y esos 400 kilos de plancton absorbieron una cantidad muy muy grande de radiaciones, ¿no? Internacionalmente está reconocido que cualquier cantidad de radiada de un elemento de este tipo radioactivo puede producir cáncer, ¿no? Entonces es como amplificar con un telescopio muy grande la radiación que escapa del reactor nuclear, y después, si el hombre toma este alimento, este pescado, pues ingiere automáticamente la radiación. Y una cosa, fíjate, por ejemplo, la CEDU, en una de las juntas que tuvimos con ellos públicamente, ellos aceptan que precisamente el agua, al cambiar de temperatura, matará por un área de más de 30 kilómetros las especies marinas que hay junto a Laguna Verde. Esto sin accidentes ni nada, esto es normal y te lo puedes imaginar. Imagínate tú que, por ejemplo, tú has vivido en una temperatura de agua de X grados y de pronto te la sube. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque al enfriar se calienta, entonces no resistes. Tal vez existirá algún otro tipo de animal que pueda resistir esto, pero el que está en ese momento allí no hay. El artículo de esto está totalmente amañado. Lástima que no hay el tiempo para poderlo ir diciendo palabra con palabra las cosas que ellos han. Es triste que gente que obviamente que sabe, que han estado educados, que están preparados, pero por intereses de lo más mezquino están metidos en una cosa, mintiendo libremente así. Yo quiero comentar un aspecto, lo que decía Feliciano Béjar hace ratito, en cuanto a la inexperiencia o imperfección de los mexicanos, ¿no? Todos sabemos que una tecnología tan experimentada como es la petrolera, digamos decenas de años, no sé si ya alcanza 1 siglo de experiencia en trabajos a nivel mundial de petróleo, y hace unos años estuvo derramándose allá en el Golfo de México una cantidad excesiva, pero miles y miles y miles de millones de barriles de petróleo crudo en el Golfo, y fue una catástrofe ecológica bastante grande y lamentable. Hace pocos años también explotó todo un barrio en la Ciudad de México de una tecnología bastante avanzada, y que no hay un riesgo tan grande como es el riesgo nuclear, ¿no? Entonces fue San Juanico. Hubo muchos comentarios, hubo muchas cosas que ahorita se han olvidado, pero hay que retomarlas, y no con un enfoque de sadismo o de querer demostrar que tal o cual persona es una persona inepta, sino que sirva de experiencia para ver que somos tan limitados como seres humanos, que los errores que se han cometido en tecnologías tan primitivas, tan simples como es el gas natural, como es el petróleo, si esto ha causado tantos perjuicios, tantas muertes, tantas vidas, ¿cómo estamos soñando en tecnologías totalmente riesgosas, obsoletas, y con todos los inconvenientes que ya hemos venido aquí puntualizando, ¿no? Es cierto lo que dices, Francisco, y para concluir esta serie de pláticas que hemos tenido sobre la energía nuclear, me gustaría dejarle estos últimos minutos que nos quedan
al señor Feliciano Béjar para que nos dé una visión de el futuro. ¿Cómo ve usted el futuro en relación con los energéticos? Yo creo que la situación de la gravedad de energéticos no es solamente de México, sino de todo el mundo. El humano de pronto, con todo el progreso, pensó que podía explotar la naturaleza al infinito y que esta naturaleza iba a aguantar. Y mira lo que ha pasado, tenemos las ciudades más contaminadas del mundo porque hemos invadido el aire de ácidos, de todas estas cosas. Y curiosamente no se han hecho los bastantes experimentos, ni los gobiernos han invertido sumas realmente considerables para hacer experimentos con cosas no peligrosas como es la cosa solar. Yo tengo una casa solar en el Estado de México que es muy primitiva su construcción, está hecha por mí mismo y que funciona. Esta es una área muy fría, donde es como 200 o 300 metros más alto que la Ciudad de México. Y sin embargo, cuando yo empecé a hacer mi cosa solar, yo pensé que solamente iba a conseguir agua tibiecita para no bañarte en un agua tan helada. Pues no solamente consigo agua, sino consigo agua muy caliente. Esto sin gastar absolutamente un centavo en ningún tipo de energético. En México es el país único en el mundo que tiene sol todo el año, a todos niveles, y que por la condición de las montañas y la altura y todo esto, podemos producir mucho más energía solar que ningún otro país. Y yo creo que de eso se debería de tratar en el futuro en todas las naciones y no seguir con esta cosa de que efectivamente, por ejemplo, las ciudades están contaminadas por la cantidad de abuso de los automovilistas, del abuso de la gasolina. Pero fíjate, hasta en estos problemas, por ejemplo, se hacen coches más bellos, más todo lo que quieras, pero en México no se ha implantado una ley para hacer coches que no contaminen. O Pemex no está haciendo una gasolina que no contamine y se puede hacer. Ahí es donde deberían los gobiernos de entrar, en lugar de gastar estas fortunas inmensas en una planta nuclear que es ya vieja y que es todas estas cosas. Bueno, pues hoy retomamos el tema de la energía nuclear, los peligros, las desventajas tan grandes. Hablamos de la imperfección humana de quien está operando un sistema. Sin embargo, abrimos una ventana muy grande a lo que son las tecnologías alternativas. Feliciano Béjar nos dio un testimonio muy importante acerca de su casa solar, y es algo que viene en el futuro y que vamos a tener que de una vez ir abriendo nuestra mente a que no todo es petróleo, no todo es gasolina, y que el sol, que genera una cantidad espantosa de energía que se desperdicia, que es la que mueve la vida del planeta, es una fuente prácticamente inagotable a mediano plazo, estoy diciendo de miles de años para acá, o sea, de miles de años al futuro para acá. Y hay muchas opciones energéticas. Entonces, no todo es cerrarnos el paso, cerrarnos el criterio y pensar que existe una solución. Está la solar, la alternativa del viento, etcétera. Agradecemos a Feliciano Béjar esta intervención tan importante que tuvo hoy con nosotros. Agradecemos a todos ustedes por haber atendido este programa. Esperamos haya sido una especie de llegar un poquito a mover ciertas inquietudes, ciertos valores en ustedes. Gracias, Francisco Pufló, también por tu presencia, y desde este programa les decimos, hay que pugnar nuevamente por el uso de la energía solar. Muy bien, amigos, pues les recordamos nuestro teléfono, muy fácil de aprender, 22 11 90, aquí en cabina, los podremos atender si tienen alguna duda. Vamos a continuar con Roberto Toscano, que es físico, pero antes nos vamos a unos comerciales. Para su banquete de boda, 15 años, graduación. Tema, son las 8:19. Vamos a continuar el tema con Roberto Toscano, que es físico. Hemos estado hablando un poquito sobre lo que es la energía nuclear, pero en realidad
no sabríamos, vamos, qué tan viable podría ser esto o qué otros tipos de energía pueden existir para esto. Bueno, pues existen varios tipos de energías alternativas para obtener energía eléctrica para uso doméstico o industrial, no sé. Una de ellas es la energía solar. La energía solar pues consistiría en calentar algún líquido, por ejemplo, agua con sal, como en el Mar Muerto, que pues la temperatura en el fondo del Mar Muerto es superior a la temperatura del agua sobre la superficie. Entonces sería un buen comienzo de tratar de investigar qué se puede hacer ahí, o en Israel incluso, que se está haciendo refrigeración a base de la energía solar. Bueno, otra energía alternativa que es un tanto muy antigua es la energía eólica, que no es otra cosa más que la energía de aprovechamiento de las corrientes de aire. Como todos sabemos, esta energía la aprovechaban desde los holandeses para sacar agua más bien para ganarle terreno al mar, o los españoles para sacar agua de pozos profundos. Aquí en México esta energía eólica realmente actualmente no tiene mucha aplicación. En los Estados Unidos y creo que en la Unión Soviética también, la energía eólica pues es un proyecto, no es una prioridad nacional en esos países, pero sí tiene cierta importancia. Otra de las energías que son un poco discutidas es la energía geotérmica. Consiste en sacar calor del subsuelo mediante vapores, por ejemplo, en una zona volcánica como lo es la primavera, la tan discutida primavera, o en otras zonas como acá en Baja California Norte, no recuerdo el lugar exacto, pero es en Baja California Norte, donde se está aprovechando el calor del subsuelo para mover este vapor. Se utiliza para mover turbinas, las turbinas para mover generadores, y así se obtiene fácilmente la energía eléctrica. Otro tipo de alternativas donde se puede obtener energía para obtener la fuerza eléctrica consiste en los desechos orgánicos. Por ejemplo, ¿cuántas veces tiramos a la basura las cáscaras de la fruta, la comida? Todo eso que se puede descomponer se puede aprovechar para generar un tipo de gas. Este gas no recuerdo exactamente cuál es, pero creo que es el metano. Es un gas que se puede generar calor a partir de su combustión, y de este calor calentar agua, mover turbinas, mover generadores y obtener el premio, ¿no? La energía eléctrica. Bueno, los japoneses creo que han hecho trabajos en este aspecto, obtener energía aparte de los desechos orgánicos. Inclusive aquí en la Universidad de Guadalajara, varias instituciones no se han enfocado, pero sí han obtenido gas, aparte de este gas. ¿Butano es? No, es no recuerdo. Sí. Porque hasta en la televisión hubo un tiempo en que estuvieron sacando que a través de ciertos desechos animales estaban sacando gas butano, propano, no, era metano. Era el metano, sí, el metano. Uh-huh. Entonces yo incluso presencié ese experimento, inclusive uno de mis amigos estuvo encargado de ese proyecto, solamente que no sé en qué quedó. Creo que terminó ese proyecto. No he sabido más de ello. Quisiera abordar otra alternativa sobre obtención de energía de energía eléctrica, que consiste en la fusión nuclear. Bueno, dicen que en Laguna Verde, no dicen, es un hecho,
constatable que la manera de obtener energía en Laguna Verde y en cualquier otra nucleoeléctrica en el mundo es a parte de la fisión. La fisión pues consiste en romper los átomos de uranio, y a partir de este rompimiento de los átomos se obtiene grandes cantidades de energía en forma de calor, que ocurre lo mismo como en una termoeléctrica que quema petróleo o carbón. Es el mismo proceso, nada más que el calentamiento se lleva a cabo de manera distinta. Una pregunta que de seguro los radioescuchas podrían hacer es: ¿cuál de todas estas energías sería, más bien de todos estos recursos, podría proporcionarnos mayor energía sin tanto riesgo, con más economía? ¿Cuál de estos recursos son los que nos pueden facilitar mayor energía? Indudablemente que la que puede generar mayor energía son las fusiones o fisiones nucleares. Las fusiones nucleares son un hecho, lo estamos viviendo, y todos los países que tienen una planta nucleoeléctrica la están viviendo. La fisión nuclear es como tener un pequeño sol en un laboratorio. Es calentar a temperaturas muy altas, alrededor de los 600.000 grados Kelvin, y obtener mediante el hidrógeno y el deuterio, se agarran esos dos átomos, se unen y se liberan también cantidades considerables de energía. Lástima que la fisión nuclear todavía está en proceso es un proceso de laboratorio, todavía no se ha obtenido energía. Se le suministra energía al sistema de fisión nuclear, pero todavía no se le ha podido sacar energía a la fecha. Pues tenemos dos llamadas telefónicas, una de ellas de Pedro Moreno, que para felicitar el programa y a ver si fuera posible comentar los tiempos de degradación de los isótopos, sobre todo me imagino que en los casos de Chernobyl y demás, ¿verdad? Y también tenemos otra llamada de la señora Dávila, el señor Dávila, que felicita el programa, que cada día mejor y más interesante. Pues muchas gracias. Lo interesante de este programa son los radioescuchas, ojalá y sigan quedándose con nosotros. Pero continuando con esta pregunta, yo creo que yo no entiendo mucho sobre estas situaciones de la física, pero sería bueno ver qué tanto tiene relación con los tiempos de degradación de los isótopos y demás. O sea, en el dado caso de un accidente, ya se ha visto, de determinada manera se puede sacar energía de una planta nuclear, así como se puede sacar energía de muchas otras formas, pero el problema son los riesgos, la seguridad de las personas que habitan alrededor, y me refiero alrededor no a 1 kilómetro, sino a millas, millones de kilómetros. Yo creo que se alcanza a mover, ¿no? Hay muchos lugares, la energía atómica, la energía nuclear es sumamente poderosa en este tipo de cosas. Y la pregunta pues es comentar el tiempo de degradación de los isótopos. ¿Cómo podríamos comentar esto? Bueno, para las personas que no sepan qué es un isótopo, comentemos que es como una otra cara de una misma persona, de un elemento, Por ejemplo, nosotros estamos constituidos por carbono 12, que al transcurrir cuando perece un animal o nosotros mismos inclusive, este carbono 12, mediante las radiaciones que llegan del espacio, se convierte en un carbono 14, y creo que esto ya es muy conocido entre ustedes. Permíteme un momento. Acerca de qué degradación tienen estos isótopos, es muy variable, va desde fracciones de segundo hasta miles de años. Creo que el uranio y el plutonio tienen alrededor de una vida media, o sea, el tiempo que tardan en bajar su intensidad de 22.000 años, creo. Tenemos la ventaja de que con este tema vamos a
continuar el próximo programa, que es el jueves en punto de las 8 de la noche. Se encuentran con nosotros muy silenciosos, por cierto, del grupo Colectivo Ecologista Jalisco, y pues tenemos las noticias. Ellos son Francisco Pupló y María del Rayo Calderón. Desgraciadamente nos tenemos que ir porque entran las noticias. Aquí los esperamos. Bueno, pues buenas noches y hasta el jueves. Estuvimos en Ecocidio. Una vez más, expertos ecologistas. Buenas noches, los invitamos a escuchar el resumen de los acontecimientos más interesantes de este día. El presidente